Hola, en este vídeo vamos a hablar de la sintaxis del HTML. Lo primero que debemos saber es que todo el código HTML que generemos para crear una página debería estar guardado en un archivo que tenga la extensión HTML. Así pues, los dos archivos que habíamos creado anteriormente están guardados con esa extensión, .html. También se podría poner con la extensión HTML, pero normalmente en los servidores se recomienda que sea la extensión HTML completa. Así tenemos el archivo 01-prueba.html y también habíamos creado el index.html. Los nombres de los archivos pueden llevar números y letras. Y deberíamos evitar los espacios en blanco. También deberíamos evitar cualquier otro tipo de signo, asteriscos, ñes, interrogaciones, barras, tantos por ciento, etcétera. Los espacios en blanco hay que evitarlos porque cuando el nombre de un archivo tiene un espacio en blanco, en el navegador resulta luego mucho más complicado escribir esa dirección. Si yo abro directamente este archivo, el navegador me va a mostrar la ruta donde se encuentra el archivo y el nombre del archivo tal cual yo lo escribí, 01-prueba.html. Sin embargo, si el nombre del archivo tuviera un espacio en blanco, lo cambio, quito el guión y pongo un espacio en blanco y lo vuelvo a abrir, el navegador, en lugar de mostrarme el espacio en blanco en el nombre del archivo, lo que me muestra es este carácter especial del tanto por ciento 20. Al usuario le va a resultar mucho más sencillo escribir un guión que escribir estos caracteres especiales. Por tanto, evitaremos los espacios en blanco y los sustituiremos por guiones medios o por guiones bajos. También es preferible que se sustituyan por guiones medios, ya que en algunos enlaces aparece directamente el nombre del archivo subrayado y entonces en ese caso puede que no se distinga el subrayado del guión bajo. Por tanto, en lugar de utilizar espacios, deberíamos utilizar guiones bajos. También es conveniente que no se utilicen mayúsculas. Las mayúsculas resultan incómodas a la hora de escribir el nombre del archivo en el navegador. El usuario, cuando abre este archivo, si tiene que escribir la dirección, escribirá 01-prueba.html y no cambiará normalmente a las mayúsculas. Le va a resultar mucho más complicado el cambiar a la mayúscula que escribirlo todo de seguido en minúsculas. En principio se podrían utilizar espacios y se podrían utilizar mayúsculas, pero resultará mucho más sencillo al usuario si no tenemos espacios y si no hay mayúsculas. En brackets, abrimos el documento en brackets. En brackets, al guardar el archivo, al darle a guardar como, habrá que indicarle necesariamente esa extensión junto con el nombre. Siempre le tenemos que poner el punto HTML. Una vez que estamos dentro de ese archivo, debemos utilizar etiquetas para marcar el texto, para indicarle el aspecto y la función del contenido que estamos creando. Vamos a crear un nuevo documento. Archivo, nuevo, y le ponemos nombre. Archivo, guardar. Le llamamos 02 sintaxis. 02-sintaxis, todo en minúsculas, .html. No se nos debe olvidar escribirle la extensión del archivo. Lo guardamos. Y voy a cerrar el archivo anterior. En este archivo nosotros podríamos tener un contenido. Nosotros podríamos tener este contenido, guardar el documento y mandárselo al navegador.
y entonces el navegador nos mostraría ese contenido, pero lo muestra sin formato. No le asigna un tipo de letra especial, ni le asigna un tamaño, ni tiene ningún tipo de significado para él. Este contenido debería estar marcado con una etiqueta. Una etiqueta es una palabra que se coloca por delante y por detrás de este contenido y que indica qué significado va a tener ese contenido. La sintaxis de las etiquetas tiene este aspecto. Normalmente una etiqueta cerrada tiene una apertura que empieza con un signo de menor que y termina con un signo de mayor. Estos signos les solemos llamar corchetes. A continuación viene el nombre de la etiqueta y luego, si es necesario, espacios, nombres de atributos y valores de atributos. Entre medias de la apertura y el cierre de la etiqueta se coloca el contenido que vamos a formatear y por último efectivamente va el cierre de la etiqueta. El cierre de la etiqueta siempre termina con una barra inclinada, la barra que se encuentra junto al dígito 7 en el teclado y el nombre de la etiqueta. Así pues, en el código que estábamos preparando podríamos decirle que queremos que esto sea un titular, la etiqueta H1. Brackets enseguida nos coloca el cierre de la etiqueta a continuación, pero nosotros lo podemos mover y colocarlo por detrás del contenido. Este es el inicio de la etiqueta, este es el final de la etiqueta y este es el contenido que marca esa etiqueta. Se guarda este contenido y lo mandamos de nuevo al navegador para visualizarlo el aspecto. Entonces, efectivamente, el aspecto ha cambiado porque en este momento el navegador sabe qué formato tiene que asignarle a esa etiqueta. Podría ser que esta etiqueta tuviera atributos. Entonces esos atributos hay que escribirlos en la parte de la apertura de la etiqueta. Siempre va el corchete de apertura y justo pegado a él el nombre de la etiqueta. A continuación pondríamos espacios en blanco y el nombre del atributo. Por ejemplo, podremos utilizar un atributo genérico que es el atributo title, que sirve para colocar un tooltip que se muestra cuando pasamos con el ratón por encima del texto. Por ejemplo, este. Tenemos el corchete de apertura, justo a continuación el nombre de la etiqueta, que es el mismo nombre de etiqueta que aparece al final, un espacio en blanco, luego el nombre del atributo, el signo igual y el valor del atributo que va escrito entre comillas. Y este es el valor del atributo. Este atributo en concreto lo que hace es que cuando paramos el ratón encima de ese texto, pues nos aparece este tooltip con esa información. Esta estructura de los elementos HTML siempre se va a mantener. Corchete, nombre de la etiqueta, si es necesario espacio, nombre del atributo, signo igual y los valores del atributo que irán siempre entre comillas. Entre comillas. Y luego el nombre del atributo. Cierre de la apertura de la etiqueta, el contenido que marca esa etiqueta y luego el cierre de la etiqueta con el corchete barra. Diferencia esto, por tanto, la etiqueta de apertura de la de cierre. Esta es la de apertura y esta es la de cierre. Hay algunas etiquetas que no tienen cierre. Son etiquetas abiertas. Por ejemplo, nosotros podríamos tener la intención de que este texto se muestre en dos renglones. Queremos este texto en un primer renglón y este otro en un segundo renglón. Aunque yo le dé a Enter y le dé al tabulador también, estos espacios que hay por aquí entre medias no van a ser interpretados por el navegador. Lo guardo, se lo mando al navegador, actualizo y vemos que efectivamente no ha mantenido el salto de renglón que le estoy indicando en código. Si quiero un salto de renglón, tengo que ponerle una etiqueta para que efectivamente entienda que tiene que haber un salto de renglón ahí. Y esa es una etiqueta abierta. BR. Esta etiqueta no tiene cierre.
H1 tenía un cierre aquí, lo cual marca todo este contenido, pero BR no tiene cierre y lo que hace es poner un objeto nuevo en este lugar, que es el salto de renglón. Entonces, efectivamente, en el navegador, a pesar de que hay espacio más que de sobra para que le quepan más palabras, pues pone un salto de renglón. La mayor parte de las etiquetas son etiquetas que tienen apertura y cierre, pero hay alguna etiqueta suelta que solamente tiene apertura. En esos casos, pues lo iremos avisando. Cuando se colocan etiquetas, deberíamos colocar su apertura y su cierre. Si no pusiéramos las etiquetas y no pusiésemos el cierre de una etiqueta, entonces no se entendería dónde termina el objeto, dónde termina el texto, el contenido que debe modificar esa etiqueta. Y entonces podría estar aplicando características especiales a un contenido que no debería estar aplicándose. Por ejemplo, podríamos decirle que tenemos un párrafo, vamos a coger algo de texto de relleno. Bien, podríamos decirle que queremos un párrafo y entonces coloco la etiqueta P y el bracket se encarga de colocarme el cierre de esa etiqueta P. Y entre la apertura y el cierre de esa etiqueta le pego el texto de párrafo que acabo de colocar. Bien, y luego voy a copiar este mismo párrafo y lo voy a pegar un poco más abajo. Tal como está en este momento, el navegador entenderá que aquí comienza un objeto y aquí termina otro, aquí comienza un párrafo y aquí termina, aquí comienza otro párrafo y aquí termina. Guardo el documento, lo veo en el navegador y efectivamente se identifica un titular en esa parte, un párrafo en esta otra parte y otro párrafo en esta otra parte. Por defecto nos coloca espacios mayores que los que suele haber entre los renglones entre un párrafo y otro. Si no estuviesen colocadas las etiquetas de cierre, entonces el navegador no sabría dónde finalizan los objetos y probablemente le aplicaría a todos los objetos el mismo formato de las primeras etiquetas que apareciesen en el documento. Así pues, si no estuviera el cierre de esta etiqueta H1, entonces el navegador no sabría dónde termina ese titular y le aplicaría el formato de titular a todo el contenido del documento. Este tipo de cosas las debemos evitar indicando dónde comienza el objeto, dónde comienza la etiqueta y dónde finaliza esa etiqueta. Cuando el navegador sabe dónde comienza y finaliza la etiqueta, entonces efectivamente nos muestra correctamente el formato de cada uno de esos documentos. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el anidamiento de las etiquetas. Eso lo podemos ver en el archivo 01 que habíamos creado anteriormente. En el 01 prueba vemos que hay etiquetas que están unas dentro de otras. Así pues tenemos, por ejemplo, la etiqueta header que se inicia aquí en el renglón 20, finaliza en el renglón 23 y en su interior tenemos la etiqueta H1 y la etiqueta H2. La etiqueta header en este caso identifica una caja y dentro de esa caja pues tenemos un titular más grande y un titular un poco más pequeño. Esto está correctamente anidado. El objeto exterior es el que primero comienza y el último que se coloca su etiqueta y los elementos interiores pues se colocan las etiquetas en el interior. Esto no estaría correcto si el cierre de una de estas etiquetas finalizase después del cierre del contenedor. Aquí tenemos el elemento contenedor, aquí tenemos un contenido y resulta que el cierre del contenido está fuera de ese contenedor. El HTML en este caso estaría mal estructurado. De hecho, Bracket nos va a identificar estos casos poniéndonos el código en color rojo. Nos va a poner errores. El navegador es posible que todavía sea capaz de representarnos correctamente el elemento, pero si hay muchos errores de este tipo, pues posiblemente la maquetación no salga bien. Debemos, por tanto, anidar correctamente las etiquetas y poner el cierre de cada etiqueta dentro del objeto al cual pertenece. Este es el contenedor,
este es el contenido, por tanto la apertura y el cierre de ese contenido debe estar dentro de la apertura y el cierre de este contenedor. Así pasa de nuevo aquí en la etiqueta article. Vamos a plegar un poco este contenido. Así pasa, por ejemplo, con la etiqueta article. Tenemos el contenedor article, que es esta caja que se encuentra aquí, y en el interior de esta caja pues tenemos diferentes tipos de objetos. Un titular, un vídeo, un párrafo, varias imágenes y otros cuantos párrafos. Todos esos objetos comienzan y terminan dentro de ese contenedor. Todos ellos comienzan y terminan dentro de ese contenedor. Y aquí podemos ver que la etiqueta imagen es una etiqueta abierta. No tiene cierre. Párrafo sí tiene cierre, se inicia aquí, finaliza aquí. Y vídeo también tiene apertura y tiene cierre. Y la etiqueta H3 también tiene apertura y tiene cierre. Si en alguna ocasión necesitamos colocar comentarios dentro del código HTML, lo podemos hacer con una etiqueta especial que se escribe poniendo el signo de apertura de la etiqueta, el corchete de apertura, el de menor que, y a continuación el signo de exclamación hacia abajo, dos guiones, el texto del comentario y luego finalizaríamos con dos guiones y el cierre de la etiqueta. Este texto que nosotros ponemos aquí es un comentario que es un texto que un objeto que va a ser ignorado por el navegador. Guardo el documento, lo actualizo en el navegador y ese contenido no aparece. Debería aparecer aquí justamente encima de las imágenes y no está apareciendo. Es un texto que nosotros utilizamos para indicar pues, qué es lo que estamos haciendo a continuación, para estructurar el contenido o simplemente también podríamos utilizarlo para desactivar parte de ese código. Por ejemplo, yo quisiera desactivar el vídeo que en este momento pues, está ocupando mucho espacio y no quiero visualizarlo. Bueno, pues podría colocar la apertura de la etiqueta de comentario por delante y el cierre de la etiqueta de comentario por detrás, de tal modo que este contenido que está aquí, que antes era un objeto de vídeo, ahora queda marcado como si fuera un comentario y por tanto está desactivado. No sería visible dentro del documento. Si hubiese querido eliminarlo, directamente lo borraría, pero en este caso no quiero eliminarlo, lo que quiero es mantenerlo, pero desactivarlo momentáneamente para luego poder recuperarlo un poco más adelante. Aquí ha desaparecido y cuando quiero que vuelva a mostrarse, quito la apertura y el cierre del comentario. Y de nuevo el objeto vuelve a estar activo. En principio es todo por este vídeo. En los siguientes vídeos vamos a continuar con la sintaxis del HTML y vamos a ver los atributos y los valores.